practican más los estudiantes en el aula y en la institución? A nivel aula, de acuerdo a lo que yo puedo observar, uno, podríamos decir, por su gran mayoría, porque al 100% es difícil, pues, ¿no? Sí, Pero por la gran mayoría, la puntualidad, ¿ya? En su gran mayoría también la responsabilidad. Claro que hay excepciones, ¿no? Estudiantes que no cumplen de repente con la entrega de sus trabajos individuales, hasta grupales, ¿no? Son bastante responsables, pero es mínimo. Pero la gran mayoría sí cumple, creo yo, con esos valores. Institucionalmente hablando, creo que también igual podemos hablar, ¿no? O sea, se puede generalizar esos valores del aula a nivel institucional también. Son bastante jóvenes respetuosos, ¿no? Bastante empáticos. Buenas, ¿cómo está? Me había olvidado. Así. Bueno, eso sería. Ya, maestro. La siguiente pregunta. ¿Podría contar una situación donde vio que los estudiantes actuaron con algún valor? Un valor, una situación. Bueno, no hay una, hay varios casos, ¿no? Donde nosotros hemos dejado ahí, por ejemplo, yo como tutor dejo mi cabina abierta, dejo mis cosas ahí en la mesa, dejo mi dinero, a veces los alumnos traen, hacen entrega de sus aportes, sus cuotas y lo dejo en la mesa y muchos alumnos ingresan, pero no tocan, ¿no? Son bastante respetuosos de la propiedad, ¿no? Ya, maestro. Eso como ejemplo. Ya, maestro. Pasamos a la segunda parte de la entrevista. Antivalores manifestados por los estudiantes. La pregunta: ¿ha visto actitudes o comportamientos negativos en los estudiantes? ¿Cuáles son los más frecuentes? Más frecuentes, no en todos, pero sí en algunos casos, es la mentira, ¿no? Mienten, no son honestos respecto a las acciones que realizan, ¿no? Un caso, seguramente me vas a preguntar ya un ejemplo, ¿no? Un caso patético así me ocurrió. Yo ingresé al servicio higiénico y los estudiantes ahí estaban jugando con el agua, ¿no? Y entre ellos, jugando, uno de ellos patea la puerta donde yo estaba. Salgo y observo a un grupo de alumnos. En ese momento, cada alumno admitió su responsabilidad, ¿no? O sea, fueron de alguna manera sinceros, ¿ya? Se registró en libro de actas, todo lo demás. Al día siguiente, cuando vinieron con su madre, con sus padres de familia, cambiaron la versión. O sea, lo que habían afirmado al día siguiente era falso, ¿no? Entonces, como que da a entender que los mismos padres de familia inducen, ¿no?, a que sus propios hijos mientan en lugar de ser honestos. Entonces, ahí, por ejemplo, no pudieron mantener su posición, ¿no?, los estudiantes, sino que por el contrario cambiaron su versión. Ya, maestro. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué factores cree que provoca estos comportamientos negativos? En muchos casos pienso que es producto de su propio hogar, es la familia. Son los mismos padres y madres de familia en sus hogares, sea disfuncional o no sus hogares, de ahí nace justamente los valores que los alumnos se supone lo practican y vienen acá, ¿no? Y acá se refleja esos valores. Pero sin embargo se puede observar de que es en el mismo domicilio donde nuestros estudiantes adquieren antivalores, ¿no? Sus padres vienen al colegio, pregonan una cosa, pero en su casa hacen otra, distinta, ¿no? Sí, maestro. ¿No? Entonces pienso que el origen de esta situación es justamente la familia. Ya, maestro. Pasamos a la tercera parte de la entrevista. Factores que contribuyen a la práctica de valores morales. La pregunta: ¿cómo fomenta la institución la práctica de los valores morales en los estudiantes? Bueno, a nivel institucional, si bien es cierto, hemos hecho un diagnóstico y hemos identificado, ¿no?, qué valores institucionales debemos practicar de manera general, tiene que ver mucho ya con el compromiso de cada docente, ¿no? En qué medida el docente pregona esos valores a nivel institucional y si coherentemente también lo practica. Una cosa es decirlo y otra es hacerlo, ¿sí o no? Sí, maestro. Entonces, yo he visto ahí, por ejemplo, y se observa desde nuestra misma autoridad, que es la cabeza,
pregona una cosa, pero sin embargo hace otra. Entonces, ¿cómo podemos educar a nuestros alumnos desde esa forma, ¿no? Para mí, incoherente, o sea, no hay coherencia, ¿no? Sí, maestro. Ya, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué papel tienen las familias y la sociedad en la enseñanza de valores? ¿Cree que colaboran activamente con la escuela? Bueno, fundamental, o sea, el rol que cumplen los padres de familia es fundamental, ¿no? Clave para el desarrollo de sus propios hijos. Ya, Porque maestro. si el niño proviene de un hogar donde papá, mamá les enseñan con el ejemplo lo que es la higiene personal, la responsabilidad, el cumplimiento de sus tareas, ¿no? Y establecen reglas dentro de su hogar, oiga, ese jovencito, ese niño aprende, ¿no? Y eso lo refleja en la institución. Pero si es del hogar, los mismos padres de familia dan un mal ejemplo, hablan de puntualidad, ellos se van a un compromiso, regresan al día siguiente o hasta altas horas de la noche. ¿Qué ejemplo están dando a sus menores hijos? Hablan de usar términos de repente de respeto, el gracias, por favor, pero en su hogar todo es a base de gritos, maltrato. Entonces, ¿cómo educamos? Entonces, por eso, producto de eso justamente, que muchos alumnos vienen acá, ¿no? Y tienen un comportamiento distinto, o sea, a lo que pregonan los papás es distinto. Y si indagamos un poco más es porque hay problemas desde el hogar. Y son los mismos padres quienes generan, pues, de alguna forma, ese tipo de actitudes, ¿no? Ellos actúan así, Sí, ¿no? maestro. Por eso yo siempre he dicho, si queremos arreglar problemas de conducta, acá lo que tiene que trabajarse es con los padres de familia. Todo tiene que hacer bastante trabajo con los padres, ¿no? Porque son los primeros problemáticos, ¿no? Más que tus propios niños. Si en el hogar los propios padres se corrigen y ordenan sus vidas y educan con el ejemplo, ese niño va a crecer muy bien, ¿no? Yo pienso que es un rol fundamental de los padres de familia. Y de la sociedad misma en sí, bueno, definitivamente, pues, ¿no? Dependiendo en qué contexto se encuentra el estudiante, la sociedad también influye mucho en el comportamiento de los alumnos. Son sus amigos, con quienes se rodea en su vecindario, ¿no? O en su cuadra, no lo sé, pero esas conductas también influyen mucho en nuestros estudiantes. Y eso corre un riesgo cuando no hay un apoyo o no hay una solidez moral en cuanto se refiere a sus hogares. Niño abandonado en casa, sale, se junta con los amigos y ahí vienen las malas influencias y vienen los antivalores, pues, ¿no? Entonces, por eso es fundamental la familia. Ya, maestro. Pasamos a la cuarta parte de la entrevista. Factores que dificultan la práctica de valores morales. La pregunta: ¿qué factores dificultan que los estudiantes practiquen valores dentro del colegio? Factores que los alumnos practiquen, me dices, ¿no? ¿Qué factores dificultan que los estudiantes practiquen valores dentro del colegio? A nivel de docentes, la falta de coherencia en lo que se dice y lo que se hace. Ese es un factor, ¿no? A nivel de docentes. Creo que los docentes en todo espacio debemos de ser siempre personas que hablemos dentro del marco de respeto y con la verdad, independientemente a quién le duele. Entonces, esa es una forma de inculcar también, creo yo, el respeto y dar el ejemplo hacia nuestros estudiantes a nivel institucional, ¿no? Otro, a partir de las autoridades. Las autoridades también tienen que ser coherentes con lo que dicen y con lo que hacen. En esa medida pienso que también en las actividades, cuando dicen algo y se da cumplimiento, oiga, también están demostrando, pues, ¿no? Con el ejemplo, que efectivamente hay que practicar los valores, ¿no? Y nos están enseñando con su ejemplo. A nivel de alumnos, de igual manera, ¿no? Los estudiantes también, si dicen y si se establecen normas de convivencia a nivel de la sección, deben ser respetuosos de sus acuerdos, ¿no? Democráticamente que hayan elegido, ¿no? Entonces eso es, cuando se rompe ese esquema, es donde ya viene, pues, el inconveniente, ¿no? Alumnos que, a pesar de haber acordado democráticamente, no respetan ni sus propios acuerdos, bueno, obviamente eso ya genera, pues, la práctica de un antivalor, ¿no? Sí, maestro. La última pregunta, maestro.
¿Cree que el uso de la tecnología y las redes sociales influyen en la práctica de valores de los estudiantes? ¿De qué manera? Bueno, en los últimos tiempos lo que se puede apreciar en cuanto a recursos tecnológicos a nivel institucional, como usted sabe, no tenemos un centro de cómputo, ¿no? Que sería muy bueno. Los alumnos traen su celular, pero en muchos casos no lo utilizan adecuadamente, ¿no? Más por el contrario, buscan el facilismo de repente, ¿no? No copian la clase ni de la pizarra, pudiendo hacerlo. Toman foto y dicen, en mi casa me igualo, dicen. Llegan a su casa y se olvidaron. Y al final ni siquiera han copiado la sesión del día, ¿no? O cuando hay actividad de trabajo, de igual manera, solo sirve para copiar, pegar, pero no lo utilizan, ¿no? Correctamente. Sería bueno de que usen esa información, esa tecnología para buscar información pertinente y hacer su trabajo, ¿no? De manera reflexiva. Pero en su gran mayoría observo que es más como un distractor, ¿no? O sea, se ponen a jugar con los juegos, ¿no? Y se distraen, no prestan atención, entonces como que no influye positivamente respecto a los... Pero eso es una cuestión que se debe de corregir, ¿no? Sí, maestro. Para que aprendan a usar adecuadamente la tecnología en las sesiones de aprendizaje. Y eso también ya depende, pues, de cada profesor, ¿no? Si los profesores son de alguna manera oportunos, les enseñan a usar adecuadamente esa tecnología.